Gloria sea al Padre Dios, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y decimos amén. ¿Cómo están esta tarde, esta noche? ¿Bien? ¿Cenaron rico? ¿Sí? ¿O todavía no? Bueno, que no les gane el hambre o que no les gane la digestión. Qué bueno que están aquí esta noche. Vamos a hacer, con la ayuda de Dios, estudiar la palabra del Señor con toda entereza, con un formato distinto, pero vamos a aprender. ¿Está listo? ¿Cree usted a la palabra de Dios? ¿De veras lo cree? De veras, de veras. El Señor Jesucristo y déjeme hacer una pausa antes de iniciar, antes de grabar. Pueden retroceder, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven. Pastor Saúl, que está en Denver, Pastor Ana, que hoy pude platicar con ella un poco. Dios les bendiga, y a cada uno de los que nos siguen por internet y los que escuchan. Amén. Dios les bendiga, y vamos a estudiar la palabra del Señor en la presencia de Dios. A Él sea la gloria y la honra. Y decimos amén. ¿Listos ahí en grabación? ¿Listos? El Señor Jesucristo, antes de partir de esta tierra, minutos, segundos antes de partir, está hablando con los discípulos y les dice: id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio que salva, que transforma, que libera. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, y el que no creyere será condenado. La Biblia dice que les dijo, hay pasajes paralelos dichos por los evangelistas, por otro evangelista o por otros evangelistas, y dice también: id y haced ¿qué? Discípulos. Diga conmigo, discípulos. Discípulos, ¿lo podemos decir? Discípulos. No sé ahorita cuántos evangelistas lo escribieron, discúlpeme, pero está registrado que Jesucristo dijo: id y haced ¿qué cosa? Discípulos. Para hacer los discípulos deben ser, creo yo, seguidores de Jesús. Pero antes de ser seguidores, creer en Cristo Jesús. Amén. Y el hecho de decir creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, cuando tú reconoces, cuando yo reconozco, cuando reconocemos que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor, por esa acción de reconocer y decir, porque en la acción de invocar el nombre del Señor se recibe lo que se produjo, que es la salvación. Amén. Ahora, lo interesante es que el Señor no mandó a nuestro pastor Saúl, o a mamá Raquel, pastora Raquel, o a la hermana Dalia, que son las personitas ahorita que ubico que dan discipulado, a discipular, sino que Cristo nos dice a todos que todos debemos hacer discípulos. Una respuesta posible es: pastor, yo no sé qué decir. Qué bueno que dices eso, porque estás reconociendo que te hace falta algo y que Dios quiera esta noche y te incomode lo suficiente para decir: todos los días voy a aprender algo, porque mi obligación como cristiano, porque quiero que lo sepan, que Dios espera de ustedes que ustedes crezcan como maestros, no para decir: a mí ya no me puedes enseñar porque soy maestro, sino para decir: tengo la obligación de enseñar a más gente, ser un discipulador, en otras palabras, ser un padre espiritual. Los que somos padres, madres, claro, si son abuelos, son padres, entendemos que todos los días, hermano Fer, pronto lo vas a entender, todos los días tiene que haber comida para los hijos, todos los días. ¿Qué importa lo que sea? Todos los días.
Y ya sea que cocines o cocines por teléfono y aparece ahí en la puerta, lo que tengas que hacer, pero como padre tienes la responsabilidad de todos los días proveer comida. Y Dios quiere que tú y yo seamos padres espirituales. No es tarea del pastor, no es tarea del liderazgo. Jesucristo nos dijo a todos los que nos consideramos discípulos: y si usted quiere ser discípulo de Cristo, tome su cruz, más vale, porque es el estándar de Jesucristo. Tome su cruz, niéguese a usted mismo y sígale todos los días. Amén. Y los discípulos de Cristo debemos hacer discípulos. Si de momento no sabemos todo, a partir de esta noche Dios quiera que empecemos nosotros a aprender más y aprender más, enfocados no solo en conocer a Dios, que es lo más importante, sino que debemos discipular gente. Para hacer los discípulos, ahí inmerso está el proceso de ganar almas para Cristo. El que los salva es el Espíritu de Dios, inclina sus corazones hacia Jesucristo. Sin embargo, Él nos mandó a nosotros a decirle a la gente que Jesucristo, que ya perdonó los pecados, está listo para recibir a todo aquel que a Él viene. Así que usted recuerde que las ovejas producen ¿qué? Ovejas. Y si usted es oveja, debe producir y reproducir ¿qué? Ovejas. Y no para ir y decir, a ver qué sucede, sino usted discipularles. Amén. Amén. ¿Todavía está contento? Bueno, algunos todavía. Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y les dijo que los bautizáramos. Por eso esta noche vamos a estudiar la Escritura y ver. Yo sé que hay mucha gente que sabe algo, sabe todo, pero vamos a estudiar la Escritura, cerciorarnos. Yo quiero decir que esta última etapa que he estado investigando este tema, entendí lo que por años, por alguna causa, no había estudiado o entendido o repasado, pero los conceptos han quedado grabados en mi corazón y quiera Dios que en el suyo también. Por eso esta noche quiero hablarles acerca del bautismo. ¿Cuántos son bautizados aquí en agua? ¿Son bautizados? Gracias. Y usted puede decir, ¿a mí para qué me sirve hablarme del bautismo si ya soy bautizado? Por eso, porque como usted se supone que va a ser discípulos, porque es un mandato de Dios, usted debe de saber qué decir, qué es, para qué sirve, cuándo ocurre. Vamos a ver que hay mitos y verdades en el cuerpo de Cristo sobre el bautismo. Oiga, pastor, yo me bauticé en otra iglesia que no es Perdido en Amistad, ¿vale mi bautismo? Si usted se bautizó en agua, sumergido, y fue bautizado, creyendo usted que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, usted fue bautizado. Yo no me bauticé en Perdón y Amistad. El Señor no me salvó en Perdón y Amistad. Yo pertenecía a otra iglesia. Era un niño, pero consciente, usé mi voluntad para bautizarme. Es como si alguien me dice, yo fui salvo en China, tengo que volver a aceptar a Cristo en México porque estoy en otro país. No, lo que sucedió allá vale aquí. Si usted se bautizó en otro lugar, en el nombre de Cristo, a lo mejor dijeron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, fue sumergido en agua. Habiendo reconocido que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, usted es bautizado formal, legítimamente. ¿Está claro? A veces algunas iglesias, no sé por qué, no lo entiendo, usan el bautismo como un método de control de membresía o como un método de control. También usan la Santa Cena como un método de control, pero no lo podemos sustentar en la Escritura. La Biblia dice que un hombre, un funcionario venía y el Espíritu de Dios trajo a Felipe y le dijo, acércate al carro donde venía el etíope, si no mal recuerdo, y empezó un diálogo muy interesante. En el camino dijo el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No le dijo, necesitas un curso, necesitas una preparación, no, se requieren dos cosas. Y la primera, el hombre ya la sabía, que era, hay agua, porque nos vamos a ¿qué? A bautizar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La respuesta clara, contundente, sin ambigüedades es, nada impide si reconoces que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Cuando tú reconoces eso, en ese momento eres salvo.
Por eso cuando vas a bautizar a alguien, esa persona es salvo. Me estoy comunicando. Y si no, lo va a ser mejor esta tarde. Ahora, yo quiero hacer una aseveración y voy a explicar por qué. Puedo estar equivocado, espero que no. Y si estoy equivocado, estoy abierto a que me lo demuestre con la escritura al final. El bautismo no es para ser salvo. Yo sé que hemos escuchado alguna vez que el bautismo salva, pero es a la luz de la escritura, de tapa a tapa. Una vez que usted es salvo, uno de los siguientes pasos es que bautizarse. Amén. No necesita bautizarse para ser salvo. Es decir, hermano, si no me bautizo y parto con el Señor, ¿iré a su presencia o estaré alejado de su presencia para siempre y para siempre? ¿Qué hacemos con el hombre que estaba junto a Jesucristo en la cruz? Que en un momento dijo Jesucristo, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tú eres el rey. Acuérdate de mí. Jesús no le dijo: pues a ver quién te ayuda a bajar de la cruz para que te vayas a bautizar para entonces poder salvarte. A la luz de ese verso y de toda la escritura que dice que somos salvos por la gracia a través de la fe en el sacrificio de Cristo en Jesucristo, eso es lo que dice la escritura una y otra vez consistentemente, que no hay ninguna acción u obra que le debamos o podamos añadir al sacrificio de Cristo. Y todavía el Señor lo confirma con un ejemplo claro de un hombre que minutos antes de morir dice: acuérdate de mí. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. El bautismo no salva, es algo que Dios instituyó, pero es después de la salvación. Hace algunos meses un hermano me mandó llamar porque su hermana, que ya está con el Señor, estaba grave, estaba a punto de partir, y alguien le dijo eso. Imagínense que está en la cama, en un hospital, mal, ella alistándose para partir, y alguien le dice: tienes que bautizarte. Y me llama: pastor. Uno entiende que hay iglesias que no sé por qué dicen algunas cosas. La máxima autoridad no es el pastor, no soy yo, es la palabra de Dios. Amén. La última palabra la tiene la palabra del Señor y a ella nos sujetamos. Y le dije: hermano, y me acuerdo que le pedí a 2 o 3 personas de aquí, más o menos, que fueran a orar y decirle: si usted ha creído en Jesucristo, no necesita bautizarse si usted no puede, para llegar con el Señor. Porque el evangelio, la palabra de Dios como es, trae paz y trae libertad. Por eso queremos explicarle esta noche, porque usted está a punto, si quiere, de tomar su responsabilidad como discipulador. ¿Le gustaría tomarla? Seguro, porque el Señor le está escuchando. No diga amén tan rápido. Piense, porque el Señor está en su casa y Él escucha. Amén. Acompáñeme a 1 Corintios 10:1. Gloria a Dios. Alguien que diga gloria a Dios. Bautismo. La Biblia nos manda, o Dios nos dice en su palabra, que debemos hacer discípulos. Y vamos a entrar en materia. 1 Corintios 10:1 dice así: queridos hermanos, y discúlpame, vamos a usar esta noche la versión TLA en su gran mayoría, salvo que diga lo contrario. Queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar Rojo o el mar de los juncos, Dios los cubrió a todos ellos con una ¿qué? Una nube. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Diga conmigo: bautizados. Aquí está trayendo a memoria parte de la historia del pueblo de Dios, que es cuando salen de Egipto. ¿Sí están ubicados? Fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés, como seguidores ¿qué? Suyos. Vamos a leer el verso 5 que nos va a ayudar despuesito. Cuando fueron bautizados en la nube y en el mar, así quedaron unidos. Diga conmigo: unidos. Y esa es una palabra clave para entender lo que significa el bautismo. Unidos a Moisés
como seguidores suyos. Verso 5. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Acompáñenme a Romanos 6:1. Ahora, vamos a estudiar lo que el escritor de esta porción está trayendo a memoria. Un evento que sucedió en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. ¿Qué pasó? El pueblo de Dios era esclavo en Egipto. Egipto sinónimo del pasado, Egipto sinónimo del mundo, Egipto sinónimo de esclavitud, Egipto sinónimo de cuando vivíamos en el reino de las tinieblas. Nadie los pudo sacar de Egipto hasta que Dios intervino. ¿Está claro? Nosotros no podíamos ser salvos hasta que Dios nos trasladó por su gracia y misericordia bendita del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, su amado Hijo, y a Él sea la gloria. Amén. Ahora, Moisés le decía al faraón de parte de Dios: deja salir a mi pueblo de parte de Dios, deja salir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo. No, no lo voy a dejar salir. Había una plaga. Siempre sí, siempre no. Y luego las ranas, y luego esto, y luego lo otro. Y ahora que el Señor se lleve esto y los voy a dejar. Y se quitaba la plaga y decía el faraón siempre no. Hasta que un día Moisés dijo: faraón, va la definitiva. Va a morir todo primer nacido. Todo primer nacido de Egipto, de hombres y animales, van a morir. Esta noche va a haber gran llanto y dolor, dijo Moisés en otras palabras. Y le dijo al pueblo de Israel: para nosotros no debe ser así, porque deben matar un cordero. Diga conmigo, un cordero. Necesitamos entender dónde se produce la salvación. No en el bautismo, antes del bautismo. ¿Está bien? ¿Quieren aprender esta noche? Moisés dijo: un cordero va a morir y la familia, y desde entonces también el Señor habla de salvación familiar. Un cordero va a morir y la familia va a vivir. Y si la familia es pequeña, se pueden juntar dos familias. Moisés dijo: el cordero va a morir, el animalito, la sangre la untan en los dinteles, en el marco de la puerta, y cuando venga el ángel de la muerte, en otras palabras, va a pasar de largo. Esa noche vino el juicio. Esa noche todo primer nacido de hombres y animales murió en Egipto, menos donde el pueblo de Dios obedeció a la palabra de Dios. Faraón, con tremendo dolor, cada consejero que estaba casado y tenía hijos y que Faraón escuchaba, me imagino que le decía: hey, también mi hijo murió, mi hijo murió, mi hijo murió, mi hijo murió. Había llanto, y dijo Faraón: váyanse. Y se salieron y despojaron Egipto también ese mismo momento. Ahora sígame, por favor. El cordero murió, la familia vivió, y por el cordero que murió y que fueron protegidos, esa noche fueron salvos de Egipto. En ese momento fueron libres de Egipto. ¿Lo vio? ¿Cuándo fueron salvos de Egipto? Cuando el cordero, Jesucristo, ahora vamos viéndonos para acá, cuando Jesucristo muere, tú y yo somos salvos por la sangre de Cristo y perdonados. Para disfrutar eso que ya nos dio, porque ya murió, es aceptar a Jesucristo. ¿Vamos bien? Van de Egipto y a las horas, no sé cuántas, pero las horas van en el desierto cantando, van por el desierto, y de repente el faraón dice: vamos por ellos otra vez. Llegan a un lugar, enfrente está el mar, atrás viene Faraón, se dan cuenta y dicen: Moisés, Faraón viene tras nosotros. Ya eran salvos, diga conmigo, ya eran salvos. Vuélvelo a decir: ya eran salvos, ya habían salido de Egipto, no estaban en Egipto, no pertenecían a Egipto.
Egipto, que es sinónimo del pasado y de lo que dijimos, quería volver por ellos. Venía Faraón, su ejército. Dios había puesto una nube en el día que los cubría del sol y una columna de fuego en la noche del frío. Moisés, ¿qué hacemos? Ahí viene el Faraón con sus ejércitos entrenados. Y Moisés dijo, Señor, ¿qué hacemos? Ahí viene el Faraón. Dios le dijo, extiende tu vara. El Señor, la Biblia dice que abrió el mar. Abrió como si fuera una muralla de agua aquí, una muralla de agua acá, y tierra firme, seca. La Biblia dice que el pueblo de Dios pasó. Esas aguas fueron abiertas para traerles libertad. A lo mejor muchos dijeron, es que ya ves, te dije, nunca debimos salir de Egipto, somos de Faraón, es que éramos de Faraón, nomás nos dio ahí. La conciencia, la mente, los recuerdos de años y años y años acostumbrados a la esclavitud. Pero Dios, gloria a Dios. Las aguas se abrieron, diga conmigo, las aguas se abrieron. Y ahí van caminando, Moisés dice, vamos a pasar. E iban ahí caminando. Y Faraón dijo, pasemos nosotros también. Híjole. Pasa el pueblo, termina de pasar, y esas aguas que fueron de libertad, es decir, de salvación, pero es otro tipo de salvación, porque ya no estaban en Egipto. Que esta noche puedan distinguir las diferencias, porque va a haber mucha gente que les va a decir, no, es que, ¿y por qué Pedro dice así? Sí, pero dice así allí. Si lees Asá, todo el párrafo vas a entender qué dice realmente. ¿Qué tipo de salvación es realmente? No estaban en Egipto. Ya no estaban en Egipto. No se compara. Era un ataque del faraón de decir, vengo por lo que el faraón decía, lo que es mío, pero Dios decía, no, 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 no es tuyo. El pueblo podía pensar, sí, sí somos, pero ya no eran. Amén. Diga conmigo, no soy del diablo, soy de Jesucristo. Que el diablo diga otra cosa es otra cosa, pero yo le debo creer a la palabra de Jesucristo. Pasa el pueblo, el faraón va cruzando las aguas y se quedan trabados por una acción de Dios ahí en medio del mar. Y las aguas que fueron de libertad, se abrieron las aguas, había libertad, había salvación del pasado, salvación del pasado. Se vienen las aguas y sepultan, matan a Faraón. Y yo no sé qué pudo pasar en la conciencia de todo ese pueblo que vieron cómo su pasado, si no les había quedado claro, si no estaban acostumbrados a su nueva vida, si todavía pensaban que pertenecían, su pasado quedó sepultado en el mar. Y la Biblia por algo dice que nuestros pecados fueron sepultados en lo profundo de la mar. Amén. Y el agua, la Biblia dice que si lo reconocían como pueblo de Egipto tal vez o propiedad de Faraón, la Biblia dice que al ser bautizados en el mar y en la nube, fueron unidos ¿a quién? A Moisés y declarados seguidores de Moisés. Y las aguas se abrieron y trajeron libertad para pasar. Y cuando se cerraron las aguas, el pasado, Egipto, la esclavitud, quedó del otro lado del agua. Y el pueblo al lado opuesto. María vio y dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Se dieron cuenta que entre el pasado y el presente hay agua de por medio. No fueron salvos por el agua de Egipto, porque fueron salvos por el Cordero. Pero las aguas, Dios las abrió y trajeron un camino de libertad. Y esas aguas que fueron bendición para ellos, fueron el acabose para el pasado. ¿Hasta aquí vamos bien? Gloria a Dios. Romanos 6, 1 dice, ¿qué más podemos decir? Ahora, parece que había un detallito allí, Pablo
empieza a escribir así: ¿seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Oye, pero si todavía unas horas era esclavo en Egipto. Mira el mar, ¿ves cuerpos flotando? Se quedaron allá. Así nomás porque sí. Mira las aguas. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Verso 3, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido, y ya no a Moisés, unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Jesús, pero morimos para nacer una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Cuando se cerraron las aguas, salieron las aguas, se cerraron, había una gran diferencia. Había agua de por medio entre el pasado y el ahora. Amén. Y yo creo, porque más o menos así lo dice la Biblia, que para muchos fue, si no lo habían creído, sus conciencias les quedó remarcado. Oye, si todavía no te la creías que fuiste salvo por la sangre de un animalito de Egipto, aquí ya hay agua de por medio, y si quieres volver para atrás, nada, y a ver cómo le haces. No me pidas que vuelva a abrir el mar. Quedó doblemente claro para el pueblo de Dios la diferencia entre el pasado y el presente. Amén. Verso 6. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no nos gobierna. ¿Podemos decir esa frase? El pecado ya no nos gobierna. Ahora, por eso leímos en la escritura pasada unos versos que, sin ser esclavos de Egipto, sin que nadie los obligara a adorar dioses falsos, siendo libres, benditos, protegidos por Dios, esos hombres bautizados usaron su voluntad y su decisión para adorar dioses. Pablo está diciendo ahora en el Nuevo Testamento: el pecado no te obliga, el pecado no te gobierna. Por lo que Cristo hizo, y al estar tú unido a Jesucristo en su muerte y en su resurrección, sales a una nueva vida. Que uses, o yo use mi voluntad y mi decisión para jugar con el pecado, es otro tema. Pero por eso nos dijo la Escritura: no deseemos lo malo, aprendamos del pueblo de Dios. Pero yo siento que mi pasado regresa y no te gobierna. Amén. Si alguno no es bautizado, yo le animo a que se bautice. Algo va a pasar con su conciencia. No lo requiere para ser salvo, pero es un mandato que Dios instituyó. Somos unidos con Cristo en su muerte y su resurrección, y resucitamos para una nueva vida. Y vamos a seguir leyendo. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, bendito sea el Señor, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. Y alguien puede decir en lo profundo de su corazón, tal vez: oye, pero yo maté o adulteré o hice pacto con el diablo o hice... No puedo decir, porque me daría vergüenza. Pero si eres de Cristo y has aplicado la sangre del Cordero de Dios, no le perteneces al pasado.
Crea la palabra. El pecado ya no tiene poder sobre ustedes, pero ahí viene detrás de mí. Si alguno no es bautizado, pase por las aguas. Esta noche puede apuntarse. Póngase de acuerdo, pase con el hermano Alejandro. Anótense. Que su conciencia, su mente quede tranquila. Amén. Sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Vamos a Colosenses 2:12. ¿Está aprendiendo algo esta noche? Somos salvos por el Cordero Redentor. Amén. Y este mensaje que libera es lo que usted debe, no el pastor, usted. No en este púlpito, allá en su púlpito, en su empresa, en su barrio, con sus vecinos, en su casa de reunión. Si usted quiere invitar a gente para hablarles de Cristo, debería hacerlo, porque la gente requiere esta libertad. Amén. Y si son salvos, enséñeles lo que sigue, guardar los mandamientos. Que vengan a las aguas. Sus conciencias, algo va a pasar en sus conciencias. Colosenses 2:12. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos pecados? No es bueno saber eso. Oiga, yo no sé usted, pero yo tenía mi listita, pero no hay lista que el poder de la sangre de Cristo no pueda borrar. Así nomás así, hermano. Sí, así nomás así. Así, así, así. Así me gusta a mí, dice la canción. Porque Cristo lo hizo así. Acompáñeme por último, 1 de Pedro 3:18. Diga conmigo, estoy unido a Cristo. Diga conmigo, el pecado no me gobierna. No use su voluntad ni su decisión mal. Nadie lo obliga. Tema a Dios. No se vuelva para atrás. La historia del pueblo de Dios es, en el Antiguo Testamento era que decían, volvámonos a Egipto. Oye, primero años y años rogando que Dios te librara y ahora designemos un capitán que nos regrese a Egipto. Oiga, Dios un día dijo, si ustedes quieren quedarse en el desierto, les voy a cumplir. No los voy a meter a fuerza a la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. Y este es un verso bien interesante, porque si usted llega y lee por ahí 1 de Pedro 3, no lo busque todavía, vamos a llegar ahí. 1 de Pedro 3, 20, 21 va a decir que el bautismo salva. Claro, si nomás lo leo así, es como cuando dice la mujer cae en la congregación. Si nomás lo leo así, ni una mujer va a predicar. Pero también es similar a cuando dice que en otras palabras, más o menos así dice, mejor no hablen en lenguas. No estoy diciendo que no hablen, sino si hay alguien, están hablando y no hay quien te interprete, en vez hagan otra cosa. Ese es el mismo tenor el que venía hablando Pablo. No más que ese verso no lo tomamos para polémica más que el de las mujeres, tal vez porque somos mexicanos, pero hay una nueva generación de mexicanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Bueno, para que despierten un poquito. 1 de Pedro 3:18 dice, y tiene que notar de qué viene hablando la escritura. Porque Cristo murió una vez y para siempre, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados.
¿El agua nos perdona? No, Cristo nos perdona. El bautismo Dios lo instituyó. Todo cristiano debería ser bautizado. Y vamos a entenderlo un poquito por qué. El bautismo es un acto público, es una declaración pública de mi fe. ¿Qué no hemos leído? Que cuando yo me bautizo, soy unido a Cristo y soy declarado ¿qué? Seguidor de quién, ya no de Moisés, ¿de quién? De Jesucristo. Toda la gente que sepa, que se dé cuenta que soy bautizado, le estoy diciendo, estoy seguro en quien he creído. Y para que sepan que estoy decidido y he creído, voy a las aguas, porque quiero que todos ustedes me consideren unido a Cristo y un seguidor de Cristo. Imagínense que si yo fuera soltero, estando con mi novia, que ahora es mi esposa, y yo digo, bueno, vamos a hacer una ceremonia civil ahí en casita, 2, 3, 4, invito, nos casamos ahí. ¿Quiénes van a saber que soy casado? Los que invite y cualquier información que se fugue. Pero cuando no solo me caso, sino que hago un acto público poniéndome un anillo, le digo a toda la gente, seguro que puedes contarme entre los casados, porque estoy haciendo un acto público de usar. Oye, pero yo no te vi. Pero aquí te demuestro que tomé una decisión. Amén. Discípulos de Cristo, comprometidos con Cristo. Jesús, Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Qué lindo. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. ¡Pring! Noé. Ahora ya nos habla de Moisés. Noé, ¿qué pasó con Noé? Ahorita lo vamos a estudiar. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca. Diga conmigo, a la barca. O a el arca, según la versión que usted traiga. Se subieron a la barca y se salvaron del diluvio. Pues el agua misma llevó a esas 8 personas al lugar seguro. Y esa agua representaba, diga conmigo, representaba. Esa es la clave. Sombra y figura de. Representaba. Así como el pueblo de Dios fue bautizado en la nube y en el agua y fueron unidos a Moisés y declarados seguidores suyos, ahora nosotros hay una figura, hay una historia que podemos asociar para entender mejor. Estamos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección y seguro que pueden contarme como un seguidor de Él. Estoy unido a Él. Muerto soy al pecado, para que le quede bien claro al pecado, y resucito a una nueva vida. Egipto quedó detrás del agua. Amén. Representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. Ya ve que si dice, hermano, vamos a ver de qué viene hablando. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios en el lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Con esto estamos terminando los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Más o menos así. La tierra
estaba llena de maldad. Dios dijo, se acabó, voy a destruirlo. Pero se halló a un hombre justo, Noé. Y le dijo, Noé, voy a destruir todo esto. Construye una arca. Construye un arca. Porque va a llover. ¿Llover? ¿Qué es llover? No sabes lo que es llover, pero te voy a decir lo que es llover. Nunca ha llovido. Nunca había llovido todavía. Pero va a caer agua del cielo y caer y caer y caer y caer. Y esto va a ser destruido. Construye un arca. Todo el que se meta al arca, que es sombra de lo que vendría, que es Jesucristo, el arca de salvación, va a vivir. Todo aquel. No importa que, y escuche porque así de grande es la salvación de Dios, no importa que minutos antes no crean mientras se construye el arca, sino si se hubieran subido en el último minuto se salvan. Ahora hay muchos que ahora dicen, me arrepiento de última hora. Ojalá y lo logres. Más vale hoy que es el día de salvación, si alguno no está derecho con Dios. Amén. Hoy es el día de salvación. Noé construyó un arca. Pasaron décadas. La gente, ja, un arca, mira este hombre. Pero Noé creyó a Dios y la fe de Noé condenó al mundo. Llegó el momento que se terminó, no había llovido, pero el arca ya estaba. Los animalitos subieron de dos en dos al arca. Noé subió con su familia al arca. 8 personas. El arca todavía no se cerraba, pero los que estaban dentro ya eran salvos. ¿Qué importa el agua que bajara? Estaban en el arca. ¿Notan la diferencia? ¿A qué tipo de salvación viene hablando Pedro? Vamos a ver. Es que a veces usamos el concepto salvación como nomás no ir al infierno y pensamos que cuando dice salvación es no ir al infierno. Pero Jesucristo le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, y se fue sana, porque salvación también es sanidad. Salvación es completo, salvación, sanidad, ambas cosas. Amén, curada. Porque Cristo cuando muere no solamente salvó, sino perdonó, bendijo por si se creía maldito o salado, bendijo, pagó en el mismo sacrificio. Amén. Esa es una salvación tan grande, sacrificio perfecto. Vámonos al arca. Ja. Llegó un momento sin llover, por los que creen que el agua salva. El arca se cierra. Estaban salvados. El arca es Jesucristo. Que llueva lo que quiera, yo estoy en el arca. Entre toda la gente, discúlpeme, vino la lluvia y la Biblia dice que claro, ¿qué hizo la lluvia? Separó al justo Noé y a su familia de los pecadores. Es una separación que trae libertad. Si hay un hombre que lo están linchando y que lo están golpeando y llega la policía y lo separa, lo están salvando. Porque separación también es salvación. Separó a Noé de los que se iban a morir. ¿Cómo lo separó? Súbete al arca. El agua va a ser destrucción, pero para ti va a ser bendición. Súbete al arca, dile a tu vecino, súbete al arca. El arca es Jesucristo. El arca es Jesucristo, el arca que salva. Y mientras más llovía, el agua los salvaba. ¿Por qué los salvaba? Porque estaban en el arca y a donde quiera que los movía, iban más separados de los malos. Iban a un lugar seguro porque estaban en el arca. Ese tipo de salvación habla. Separación, libertad. Somos separados, Egipto quedó allá, yo quedé acá. Dios nos separó por medio del agua de una vez y para siempre. Por si no le había quedado claro al faraón, de faraón nos separó. ¿Estoy diciendo claro? Y por último, dice nuestro hermano Manchis de San Juan Pilón,
Gálatas 3:26, Dios habla hoy. Y aquí sí es otro tema digno de estudiar. Porque a veces vemos en la Escritura bautizo y creemos que es agua. Y hay muchos bautizos. El bautizo en el Espíritu Santo, en fuego. Jesús dijo, voy a pasar un bautismo. Le dijo a dos que se querían sentar a un lado de él. Y parece que el Señor dice que también debemos sumergirnos en Jesucristo, en su nombre sumergirnos, empaparnos de, meternos en Él. No me atrevo a decir que aquí esté hablando estrictamente del agua, puede que sí, pero puede que no, porque está hablando de meternos en Jesucristo. Y a veces hacemos polémica si el bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y a lo mejor el Señor estaba diciendo como aquí, métanse en Jesús. Mire, pon la versión de 60, por favor. ¿Usted sabe cómo saca un elefante del agua? Claro. Si lo metemos al agua enterito y lo sacamos con grúa, ¿cómo lo saca? Vestido de agua. Si usted me mete en Cristo Jesús, pues todos sois, necesita entender, y yo sé que usted lo hace, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Está claro ahí, sencillo y claro? Ay, hermano, hubiera dicho ese verso, ya está todo el sermón, discúlpeme. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sales, estáis como revestidos. Puede que esté hablando del bautismo en agua. Hay versiones que sí dan más para acá o más para allá. Pero una cosa es que el bautismo es claro y otra cosa es que debemos, bien lo dijo Juan, permanezcan en mí. Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Ahora ese mismo verso, Dios habla hoy, 26. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Está claro dónde ocurre la salvación? En Jesús. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Esta versión sí va más por el lado del agua. Palabra de Dios para todos. Gracias por ser buenos estudiantes conmigo de la palabra del Señor. Todos ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos, mojados, empapados de Jesús. Esto demuestra que todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué vimos esta noche? Somos salvos sencilla y poderosamente por la gracia de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario, aceptando, creyendo en Jesucristo. Jesucristo que nos ama y su amor es incondicional, espera que nosotros crezcamos, discipulemos gente, y eso significa que usted debe de aprender de Jesús, sumergirse en Jesús, que agarre su responsabilidad, vaya y le hable a las personas que se están muriendo sin Cristo, de Cristo les hable. Una oveja reproduce ovejas y les hable. Y si creen en Jesucristo, enséñenles a guardar los mandamientos. Y uno de los mandatos que Dios dejó es bautícense. ¿Para qué sirve bautizar? Somos unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección cuando soy bautizado en agua. Amén. ¿Qué requiero para bautizarme? Agua, porque no bautizamos en seco, y sobre todo creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y el agua nos ayuda a nuestras conciencias, si me deja decirlo así. Salimos y es una forma de decirle a la gente, cuéntame entre los unidos a Cristo, seguidores de Cristo. Morí al pecado, morí a Egipto, morí al pasado, vivo para Jesús. El pecado no me gobierna, ni voy a usar mi voluntad ni mi decisión para someterme otra vez al pecado. Esta noche, si alguno se ha sometido al pecado,
sea libre, pídale perdón a Dios. Usted es de Jesucristo, a menos que con su voluntad quiera decidir otra cosa. Si alguno no se ha bautizado, anótese al final, nos ponemos de acuerdo. Amén. Póngase de pie. Quiero animarle que parte de la vida cristiana es que usted vaya y predique de Jesucristo. Pero nomás hay un púlpito. ¿Dónde dice que en el púlpito? Id allá donde están los perdidos. Si son salvos, disipúlelos y tráigalos. Es parte de toda la vida cristiana. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque Jesucristo nos salvó, nos limpió, nos perdonó. Estamos en Él. Nos trasladó del reino de las tinieblas, nuestro Padre Dios, al reino de Jesucristo. Y aparte también, Señor, no solo eso, nos sentó con Él en lugares celestiales. Estamos en Cristo, perfectos en Él, aceptos en el amado. Gracias porque dejaste instrucciones, mandamientos, son mandamientos también, que podemos obedecer para confirmar nuestra decisión de decir: soy un seguidor de Jesús. Señor, quieras haber despertado el espíritu de tu pueblo para ganar almas en Vallarta, hacer discípulos y enseñarles sin mandarlos al hoyo, enseñarles cómo guardar tus mandamientos. Así como Pablo dijo: pueden imitarme, que yo imito a Cristo, que podamos decir nosotros también. Danos ese sentido de responsabilidad, de madurez. Gracias, Señor, que todos nuestros pecados fueron lavados en la cruz y sepultados en lo profundo del mar. Jesucristo, tú eres el Señor. Amén. Y Señor, ahora venimos a darte con alegría, con gozo, en paz, porque te gusta que demos en paz, sin pleitos. Damos con alegría porque amas al dador alegre. Declaramos bendito mayo en esta región, lo declaramos próspero. Señor, dando recibimos, así que aquí venimos a darte con alegría, mostrando tu fidelidad y mostrando nuestra fidelidad. Bendice a tu pueblo, Señor, dándole su cosecha donde ellos te la pidan, al 100 por 1, en el nombre de Jesús, y decimos amén.